Buenos días a todos. Mil gracias por la asistencia hoy domingo. Estamos en la conferencia número 29 de este ciclo. Ya estamos en la etapa extendida porque la habíamos hecho originalmente a los primeros 22 días y vamos a ir hasta abril 30 con estas conferencias. Hoy Felipe Merizalde nos va a contar un poco lo que él hace. Él se va a presentar y nos va a contar lo que hace y cómo ha llevado a la práctica algo que hemos todos oído hablar. Felipe. Muchísimas gracias, Guillermo, y a todos los que están presentes en este momento. Eh, bueno, les cuento, yo soy psicólogo, trabajo en el Colegio Nueva Granada hace 10 años como psicólogo de escuela alta, que es como bachillerato con los adolescentes, y tengo una práctica privada de psicología también. Además de esto, hago talleres constantemente desde hace varios años. Y la orientación central de los talleres es de la práctica de mindfulness. Siempre hago el taller conectado con otros temas y lo relaciono. Y justamente ahora, el último taller que estaba haciendo, que comenzó a finales de enero, los talleres duran 2 meses, se llama Mindfulness y Resiliencia. Entonces, pues alguien de la organización supo, le llegó la información, terminamos el taller virtualmente recientemente porque pues por la cuarentena, las últimas sesiones las hicimos online, pero entonces me contactaron para poder de pronto hablar un poquito de este tema de mindfulness y resiliencia. Yo este tema, pues imagínense, lo hice en 8 sesiones de 2 horas cada sesión durante 2 meses. Entonces, pues la idea sería tratar de resumir un poquito el tema en estos minutos que tenemos y después abrir la conversación entre nosotros para cualquier pregunta, cualquier duda. Si llegamos a tener tiempo, así sea para 2 minuticos de hacer una meditación, al final sería ideal. Entonces, les quiero contar, yo empecé la práctica de meditación mindfulness en la época que yo empecé. Yo estaba en el colegio por un profesor que me enseñó y que tomamos unas clases cuando yo tenía 16 años. eh, y pues en esa época no se llamaba mindfulness, por lo menos de manera conocida, pero pues las prácticas de mindfulness se originan en el budismo y es la práctica esencial de la tradición budista. Lo que pasa es que prácticas muy similares se han practicado en distintas tradiciones espirituales. Prácticamente la meditación viene de las tradiciones espirituales. En el cristianismo ha habido una tradición muy antigua de prácticas contemplativas, es como se llama, y en el siglo XX, cuando empezamos a desarrollar mucho el diálogo interreligioso, empezamos a ver que en todas las tradiciones, en el Islam, en el taoísmo, cristianismo, está la práctica de la meditación como un elemento central y que es muy similar en todas las tradiciones. Entonces, y aquí lo empezamos a conectar un poquito con el concepto de resiliencia, que van completamente conectadas, están completamente conectadas y la una apoya a la otra, pero entonces ya les voy a comentar un poquito. Si quieren podemos comenzar con el concepto de resiliencia y ahora les hablo un poquito más de mindfulness y cómo se integra. Entonces, la resiliencia, seguramente algunos de ustedes ya han oído el término. El término, de hecho, ha empezado a usarse en psicología en los últimos 50 años, no es en realidad no es tan antiguo, pero como concepto importante en el ser humano siempre ha existido. También como el mindfulness, ahora le llamamos resiliencia. Pero básicamente lo que quiere decir resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de recuperarnos de golpes y de momentos difíciles y de sufrimientos, de adversidades, de vivir la adversidad y recuperarnos positivamente y volver digamos, a nuestro estado, a nuestro centro, a nuestra armonía general de vida después de un golpe. Entonces esto es muy importante porque no quiere decir la resiliencia que nosotros no vamos a sentir el dolor, que no vamos a tener miedo en momentos de dificultad, que no vamos a experimentar
como emociones fuertes ante la adversidad, porque es algo perfectamente natural y negarlo o resistirlo o esconderlo, pues termina siendo más negativo o termina siendo contraproducente. Entonces, esto es muy importante, este componente, porque precisamente muchas de las patologías que se desarrollan, tanto psicológicas como físicas, están relacionadas con esa represión del dolor, ese negar, ese no aceptar. Entonces aquí es muy importante que tengamos claro que nuestra relación con el dolor tiene que ser diferente a, inclusive como nos las han enseñado en muchos casos en nuestra cultura, que es algo casi que tenemos una compulsión en nuestra cultura por siempre estar mostrando que todo está perfecto, que todo está bien, que no nos afectó una situación y, y bueno, eso hasta cierto punto pues puede ser muy problemático. Entonces, lo que sí nos enseña todos los conceptos y digamos, toda la psicología de la resiliencia es que con ciertas prácticas, con ciertas sugerencias, nosotros podemos desarrollar mayor habilidad de ser resilientes, de experimentar el dolor y de superarlo. Entonces, una de las cosas fundamentales es, bueno, primero que todo les quería hablar de, en las tradiciones orientales, por ejemplo, se ha hablado, se usan muchos símbolos, por ejemplo, en el taoísmo, que es la tradición espiritual de las más antiguas que hay en China, que se originó por Lao Tse 5 siglos antes de Cristo, y, y muchos en estos textos del Tao Te Ching, que es lo que trabajó Lao Tse, este filósofo, eh, se usan muchos símbolos de la naturaleza para explicar y para profundizar en los conceptos espirituales más básicos, pero también más profundos. Entonces, uno de los símbolos y de las metáforas más interesantes que se usan en el taoísmo, así como también en el budismo, especialmente en el budismo zen, que están muy conectados, el zen y el taoísmo tienen una relación histórica también que es muy interesante, que no podemos hablar hoy porque no hay tiempo, pero se usa el símbolo del bambú. El bambú es una planta sagrada en Oriente y es muy venerada principalmente por sus cualidades, por su resistencia y por su flexibilidad, por su fortaleza y su flexibilidad. Digamos, esa mezcla de esos dos atributos es bastante interesante si los acomodamos al mundo psicológico de una persona. Entonces, la flexibilidad es esa cualidad que podemos ir desarrollando y se desarrolla mucho por la práctica, digamos, desde la perspectiva de ellos, la práctica espiritual, en el caso que estamos hablando, y ahí vamos a conectarlo con la meditación. La meditación nos ayuda a aprender a ser más flexibles, más abiertos y con mayor capacidad de aceptación. Entonces, por eso hago énfasis en el bambú, y si ustedes tienen la oportunidad de mirarlo después en internet, como decía Guillermo hace un momento, que de acá se sacan elementos de estas conversaciones para que ustedes pues, puedan investigar un poquito. Pueden investigar ese simbolismo del bambú tan interesante. Hay muchísimas páginas en internet que lo hablan. El agua también es un símbolo que se usa mucho en estas tradiciones en cuanto a la flexibilidad, en cuanto a cómo se amolda a distintas circunstancias y que a la vez, mientras es así de voluble, de cambiante, adaptable, es de las componentes más fuertes que existen en la naturaleza, ¿sí? Entonces también el agua se usa mucho como símbolo cuando hablamos de los ríos. El agua tiene una naturaleza de fluir, ¿sí? De flujo. Y eso es una de las cualidades que nosotros, a través de la práctica del mindfulness y la meditación, queremos ir desarrollando, esa capacidad de fluir. En China hay un término que sirve para esto que se llama, es el Wu Wei. El Wu Wei quiere decir fluir, es el flow en inglés también lo traducen. Entonces, es esta capacidad de moverse en la naturaleza y de, Lao Tse lo decía, como conectarse con la naturaleza y fluir con ella.
y aprender de la sabiduría de la naturaleza. En ese sentido, nosotros empezamos a fluir de esa manera también. Lastimosamente, en nuestras culturas modernas, en nuestros mundos contemporáneos, eh, estamos en unos niveles o unos comportamientos hiperracionales, estamos demasiado en nuestras mentes, en el diálogo interno. Si nosotros nos fijamos en nuestras mentes, estamos constantemente hablando en nuestra cabeza, y si no estamos con nosotros mismos, con otras personas, o sea, no hacemos difícil encontrarnos en momentos de silencio, de quietud, no le damos descanso a nuestras mentes, y eso afecta una cantidad de elementos como el sueño, por ejemplo. Si nosotros nos acostamos y estamos muy agitados de todo el día haber estado maquinando, pensando en mucha agitación, no vamos a tener un sueño reparador. Eso también a su vez se va a conectar con temas que creo que al principio de mi conversación con Guillermo estábamos empezando a explorar, que es supremamente interesante. Toda esta agitación mental, todo este acelere que vivimos internamente, afecta profundamente la respuesta inmune, el sistema inmunológico. Se ve bastante afectado cuando vivimos con estrés, cuando vivimos con mucha ansiedad. Nosotros tenemos por eso que aprender estas prácticas que han existido por milenios y que tenemos hoy en día a nuestro servicio para poder explorar y para poder, o sea, finalmente el objetivo es poder volver a nuestro centro, poder estar en el momento presente, salir, así sea por momentos, por unos ratos, que nos demos esa posibilidad de esa oscilación constante en que está la mente entre el pasado y el futuro. Nosotros siempre estamos pensando en el pasado y en el futuro, pero rara vez estamos en el aquí y en el ahora. Nuestra mente no está entrenada para eso, está entrenada para el agite, para estar muy agitada. Entonces, por eso sí tenemos que enseñarla. Si nosotros no practicamos, si no hacemos cierto tipo de ejercicio, cierto tipo de prácticas, va a ser muy difícil. Por más de que tengamos una muy grande intención y anhelo de hacerlo, va a ser bastante difícil. Entonces, una de las cosas que quería contarles también para el desarrollo de la resiliencia, como les venía diciendo, la resiliencia es como un músculo que se desarrolla. Es como ir al gimnasio cuando uno está haciendo pesas, está desarrollando un músculo. La resiliencia es un músculo también. No la tenemos casi nunca. Tenemos una capacidad, es como si tenemos un poquito de resiliencia, pero nosotros la podemos expandir, podemos aumentarla. Entonces, una cosa que hoy estaba pensando antes de comenzar a hablar con ustedes es que me acordé que yo estudié psicología, y cuando hice mi tesis de grado, la tesis de grado fue, aquí lo anoté, era cómo afecta la percepción del conflicto en la resolución del mismo. ¿Sí? Entonces, y esto fue un estudio, no les voy a contar los detalles, pero básicamente hice un estudio de cómo en un grupo de personas afectaba cómo se resolvían las situaciones adversas o las dificultades, dependiendo qué percepción se tenía del conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona ve el conflicto como algo negativo, algo que hay que huirle, el conflicto además me refiero también en este caso a la adversidad, a las tristezas, a todo lo que consideramos emociones difíciles. Si lo vemos como algo que no queremos, que queremos evadir, de lo que queremos huir, va a ser mucho más difícil resolver situaciones conflictivas cuando surgen. Mientras que si hay una persona que tiene un concepto del conflicto diferente, como lo ve como oportunidad, como una puerta hacia un mundo de exploración interior, a un mundo de aprendizaje, como una posibilidad de fortalecimiento, de desarrollar coraje, de desarrollar herramientas supremamente valiosas para vivir la vida, para compartir con los demás. Si hay esa percepción, si hay inclusive una actitud de agradecimiento, que ahora les voy a hablar de la práctica del agradecimiento, que es fundamental, esta persona va a tener muchísimas más posibilidades de superar más rápidamente una situación que se le presente difícil. Por lo tanto, va a tener una mayor capacidad de resiliencia, va a tener mayor resiliencia. ¿Sí? Entonces aquí es muy importante que cómo consideramos nosotros
cuál es nuestra percepción frente a las adversidades, cómo las percibimos. Hay un libro que de pronto algunos de ustedes han leído, que a mí me marcó muchísimo en la adolescencia. Muchas de las cosas más impresionantes que le pasan a uno como ser humano pasan en la adolescencia y lo marcan a uno para siempre. Yo leí un libro que también me recomendó ese mismo profesor que me enseñó a meditar, que es de Viktor Frankl, que es un psicólogo austriaco, que es El hombre en busca de sentido, de pronto lo conocen. Y ese libro, si no lo han leído, se los ampliamente recomiendo, que habla sobre la experiencia que tuvo él y con sus familias y sus amigos en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, y cómo él, viviendo las situaciones más adversas que un ser humano puede vivir, estar totalmente confinado, ver cómo sus familiares son asesinados y cómo él en cualquier momento va a morir en unas condiciones muy complicadas, y cómo él en esa experiencia pudo hallar sentido a todo lo que él estaba viviendo y pudo sacar algo o muchas cosas positivas y transformarse. De hecho, él dice que él salió absolutamente transformado de esa experiencia y casi que renovado, sobrevivió, no como tanta otra gente que no sobrevivió, y eso no quiere decir que se deba negar lo dramático y lo triste que fue este episodio y el esfuerzo que tenemos que hacer para que estos episodios no vuelvan a ocurrir. Pero cuando uno está en una situación que no puede cambiar, ¿sí? Que es un hecho absoluto, como estar uno confinado en ese momento como estaban ellos y no podían hacer nada, se enfrenta uno como ser humano o sea, es como que salen dos caminos. Y un camino es o resistirse, quejarse, desesperarse, entrar en una crisis, que puede ser un primer camino. No quiere decir que uno al principio puede sentir eso, pero siempre hay esta otra vertiente, este otro camino que se puede tomar, en donde uno puede como decir, ok, ¿qué hago con esto? O sea, ¿cómo voy a sacar algún provecho de esta situación? ¿Sí? Entonces, y él cuenta, es un libro muy interesante, pero todos estos ejemplos se los doy es para decirles que los seres humanos, y ustedes lo tienen que saber porque todos lo hemos vivido, pues la vida no es siempre estable, siempre perfecta. Nos encontramos ante situaciones difíciles como la que estamos viviendo actualmente. Es una situación inesperada a nivel global y estamos en estos momentos limitados de nuestras libertades naturales, estamos con ciertos miedos de la incertidumbre, de nuestros familiares, de nosotros mismos. Es una situación de mucho reto, pero es una situación que depende enteramente de uno, cómo la va uno a asumir, ¿sí? O sea, no quiere decir que no haya momentos en donde experimentemos todas esas emociones, pero sí marca una diferencia fundamental si nosotros tenemos en nuestra conciencia, en nuestra mente, qué vamos a aprender de esto, cómo vamos a salir fortalecidos, cómo vamos a aprovecharlo para conocernos más a nosotros mismos, para desarrollar mayor paciencia, mayor serenidad ante las situaciones. Yo estaba hablando con Guillermo al principio de esta conversación también, me preguntaba cómo estaban mis estudiantes del colegio y les decía que era muy interesante porque al principio muchos de ellos con los que estaba hablando por este medio, muy desesperados, pues claro, porque además toda esta energía que tienen y la vida social, lo mismo con mis pacientes, yo soy psicólogo y también tengo varios pacientes, pero he visto una evolución en la mayoría de las personas en cuanto a que todo como que se ha ido decantando, se va calmando y los ritmos internos van cambiando. Y a pesar de que siguen habiendo dificultades, empiezan como a estar un poco más tranquilos. Entonces esto nos muestra la capacidad del ser humano de transformarse, de serenarse. Nosotros tenemos esa capacidad, todas las personas. Necesitamos un poquito de ayuda, leer ciertos libros, tener este tipo de conversaciones que estamos teniendo hoy y prácticas como el mindfulness. Entonces, eh, bueno, acá me puedo extender muchísimo. Les iba a contar solamente un ejemplo más de un texto que me inspira mucho, que es de San Juan de la Cruz, que él escribió un poema, un santo del siglo XVI. San Juan de la Cruz, cuando estaba confinado en una cárcel, en una situación muy difícil,
él creo que estuvo unos años en un calabozo prácticamente, y allí escribió un poema que se llama La noche oscura del alma, y es un poema que desde ese entonces se ha usado mucho como símbolo en los procesos espirituales. La noche oscura del alma, como lo explica él, es un proceso donde, o distintos momentos de la vida donde se pasan momentos difíciles, donde hay tristeza, hay oscuridad, se puede sentir uno perdido, pero como es un proceso muchas veces necesario para, para aquietarse, para buscarse a uno mismo, para buscar soluciones, para coger más fortaleza y acercarse más hacia un camino espiritual más profundo. En todas las tradiciones también espirituales y todos los grandes maestros lo han dicho, o sea, si no se enfrenta uno a situaciones difíciles, es muy probable que uno se quede en cierto nivel de superficialidad espiritual, por así llamarlo. Y espiritualidad es una forma, llamarlo también, o sea, de procesos psicológicos, de evolución psicológica como ser humano. Eh, Nosotros tenemos que, pues es parte de la vida y es un tesoro en últimas, las adversidades que tenemos que superar. Entonces, conectándonos ahora, y ya casi para terminar, con la práctica de mindfulness, estas prácticas finalmente pues existen desde hace 1000 años y han sobrevivido a través de los siglos porque funcionan, básicamente porque sí funcionan y porque nos ayudan a desarrollar esta serenidad, esta ecuanimidad, esta tranquilidad mucho más profunda que la paz que nos puede dar momentánea ciertos entretenimientos o ciertas cosas externas. Esto es una paz que viene mucho más del interior. Entonces, cuando nosotros nos sentamos a meditar, finalmente tampoco el objetivo es que en ese momento quitarnos las emociones y sentirnos inmediatamente más felices, sino es una práctica de aceptación en últimas, es una práctica de sentarse con uno mismo, con sus emociones, sus miedos, sus inquietudes y poderlas observar, tomar un poquito de perspectiva, ser testigos de ellas y poco a poco, así al principio sea difícil, si uno tiene un poco de paciencia, va superándolas cuando uno simplemente las observa, las acoge, tiene la actitud de como de investigar, de aprender, de permitir, de profundizar. Y uno poco a poco va atravesando esto y va sanando de alguna forma. Va sanando todo lo que está dentro de uno que uno normalmente lo está ocultando y con tanta entretención, hablando con todo el mundo, viendo televisión, películas, a veces de pronto decir, ok, voy a darme un rato para estar conmigo mismo, sentarme, de pronto inclusive en un grupo, si uno está con otra gente lo hace, si no, en soledad, y decir, este es el rato para aceptar cualquier cosa que esté sucediendo en este momento y conectarme con mi cuerpo, conectarme con mi respiración, o inclusive en las actividades cotidianas, cuando estoy lavando platos, el mindfulness es muy de conectarnos con nuestros sentidos. Entonces, digamos, yo aquí ahora pues en el confinamiento estoy cocinando y lavando platos gran parte del día, como me imagino que muchos de ustedes, y estoy tratando de que esos momentos de hacer estas cosas, estas actividades sean en silencio, en mindfulness. Entonces, uno lavando un plato puede ser una actividad de meditación, sentir el agua, observar el agua, tener los sentidos puestos en el momento presente, salirse de la mente, porque normalmente estamos pensando mil cosas mientras lavamos el plato. De pronto hagamos esa actividad de lavar el plato, sentir el agua, verlo, oler si uno puede percibir algún olor, o sea, estar como con los sentidos y simplemente hacer toda esta actividad en silencio y con una actitud abierta en cuanto a la percepción. Eso es un ejemplo. O cuando si tienen posibilidad de caminar, dar una vuelta, mirar los árboles, sentir el piso. O sea, es una cosa más de sentimiento que de racionalización. Esto nos va a ayudar. Son prácticas muy sencillas en cuanto a la técnica, pero supremamente profundas, a veces difíciles porque nuestra mente se distrae, pero nosotros con mucha paciencia, como si fuera un niño chiquito, nuestra mente es como un niño chiquito que tenemos dentro. Lo traemos otra vez al momento presente las veces que sea necesario y nos enfocamos en lo que estamos, en el objetivo que estamos haciendo. Yo no sé si alcancemos, Guillermo, en este momento a hacer una meditación de 2 minutos
antes de hacer Sí, preguntas o estamos no te preocupes, hazla tranquila. perfecto? Listo. Entonces, yo siempre ando con mi campanita Zen. Esto es una campana de meditación. Entonces, aquí con mis pacientes, siempre que tengo un paciente, siempre que puedo con mis estudiantes, tenemos la conversación, hablamos, reflexionamos y al final terminamos con un ratico de silencio de meditación. Entonces lo podemos hacer en este momento y hoy se los voy a hacer guiado un poquito y hacemos un ratico de silencio. Empezamos con el sonido de la campana que tiene un significado muy importante, que es que nos ayuda a conectarnos con ese sonido y a entrar. Vemos cómo se va desvaneciendo el sonido de la campana y entramos en ese espacio de silencio. Y la meditación va a ser básicamente de estar atentos a nuestro cuerpo y a qué está pasando dentro de nosotros en este momento. O sea, vamos a tratar de relajar un poquito, de soltarnos. La relajación es supremamente importante y yo los voy a guiar. Va a ser una meditación muy cortica y termina con el sonido de la campana. Entonces comenzamos ahora. Entonces, en este momento vamos a asumir una posición donde quiera que estemos sentados con la espalda recta, que es fundamental, nos ayuda a balancearnos, a tener una actitud de presencia, de estar aquí con nosotros. Las, las manos relajadas donde queramos ponerlas, las piernas relajadas, los ojos los podemos cerrar. Y por este cortico momento vamos a permitir y soltar cualquier preocupación que podamos tener, cualquier cosa que tengamos en nuestra cabeza, nuestras emociones, cualquier tensión. Vamos a darle permiso a nuestro cuerpo de relajarse profundamente. Si podemos detectar alguna parte del cuerpo que esté tensionada o contraída, algún músculo, démosle permiso de soltarse y de suavizarse en este momento. Podemos hacer una respiración profunda, podemos inhalar profundamente, sostener un poquito el aire y exhalar, soltando a la vez cualquier tensión que podamos tener. Esto lo hacemos una vez más. Inhalamos profundo, sostenemos brevemente y exhalamos soltando el aire y las tensiones, relajándonos profundamente, conectándonos con el momento presente, con el aquí y en el ahora. Si percibimos alguna emoción en alguna parte del cuerpo, o sea, se pueden percibir normalmente como en el pecho, en el estómago, en la garganta o en la cabeza. Simplemente aceptamos, nos ponemos en contacto con esa sensación y simplemente la sentimos, la dejamos estar, no tenemos que forzar nada, simplemente muy tranquilamente en contacto con esta sensación o cualquier sensación. Si tenemos un dolor en el cuerpo también, al ponernos en contacto con ese dolor, de alguna forma nos estamos amigando con esa sensación. Y eso ya de por sí tiene un poder
muy grande de sanación. El reconocerlo y el estar en contacto. La mandíbula a veces es una parte del cuerpo que está muy contraída. Podemos soltar esta parte. Las manos. Y podemos dar en este momento gracias por esta oportunidad de estar un grupo de personas reunidos compartiendo este silencio, esta quietud, esta paz que va entrando dentro de nosotros. Y acercándonos al final de esta meditación, podemos hacer una última respiración. Inhalamos profundo y exhalamos cualquier contracción que pueda permanecer todavía. Comenzamos a mover un poco más el cuerpo y a reconectarnos con la realidad externa. Y poco a poco vamos regresando y terminamos con el sonido de la campana. Felipe, entonces iniciamos las preguntas. Por favor. Yo tengo una sobre la gratitud que tú mencionaste, y es que evidentemente eso trae mucha paz el poder dar las gracias en estos momentos. Claro que sí. La práctica del agradecimiento, además porque es una práctica, no siempre estamos acostumbrados, es de lo más poderoso que existe como práctica. O sea, es supremamente transformador y digamos en un momento como este, en cualquier circunstancia podemos encontrar elementos que podemos agradecer. Si nosotros, por ejemplo, arrancamos el día y lo primero que pensamos al despertarnos es un pensamiento de agradecimiento, tenemos esa práctica como de conectarnos, ya sea si uno tiene, depende del sistema de creencia que uno tenga, si uno cree en Dios, uno le puede dar gracias a Dios o dar gracias a la vida, eso cada cual lo decide, pero dar gracias y decir gracias porque tengo un nuevo día para vivir, te doy gracias porque ahí está la luz del sol, porque tengo alimento, porque tengo mi cama, tengo mi familia. Uno puede sacar la lista de las cosas que uno puede tener y buscar, el solo hecho de estar buscando, de hacer el análisis y sacar, y si uno lo puede escribir sería ideal, tener de pronto una libretica de agradecimiento, entonces uno escribe las cosas que uno agradece este nuevo día, tengo esto nuevo, este tipo de cosas, eso empieza a tener una transformación muy profunda. Y con respecto a este tema, yo trabajé, les quiero recomendar a alguien que es un monje benedictino que trabajé yo para él hace unos años y es un maestro para mí y de las personas que más admiro, que se llama Brother David. Lo pueden buscar en internet. Él tiene un TED Talk, una charla de TED, que es de las más vistas en internet. Ustedes simplemente buscan Brother David y meten la charla y abajo hay subtítulos en español, lo pueden ver con español. Ahí también él tiene una página en inglés que se llama gratefulness.org y en español es viviragradecidos.org. Creo que también termina en org, pero de todas formas, si no la encuentran así, la buscan en Google y hay muchos escritos, muchas conversaciones, diálogos y todo está basado en la práctica del agradecimiento. Entonces se lo recomiendo. Yo lo invité hace unos 3 o 4 años acá a Bogotá y dimos unas charlas en la Javeriana y en el Colegio Nueva Granada. Tiene 94 años en este momento y sigue escribiendo. Los libros son fantásticos, entonces se los recomiendo mucho.
Entonces yo miro acá en el chat a ver si tenemos otras preguntas. Ok. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta en este momento o les puedo hablar un poquito más? Si van surgiendo preguntas, yo estaré pendiente acá del chat. Entonces, hay otra práctica que me parece interesante para compartirles. Hace 2 años me invitaron a dar una charla de este tema en Buenos Aires para un evento y allá conocí a un monje francés, un monje budista, pero ha estado pues ordenado como monje hace muchísimos años, que se llama Mathieu Ricard. No sé si lo han oído, se los recomiendo también muchísimo. Y él tiene un libro que creo que se llama En defensa de la felicidad. Todos los libros de él son muy interesantes. Él es biólogo de profesión, pero muy joven se ordenó como monje. Y es muy interesante porque a él lo llaman el hombre más feliz del mundo. Eh, y ¿por qué lo llaman así? Porque han hecho muchos estudios en neurociencia donde han analizado en laboratorios las ondas cerebrales eléctricas eh, y la producción de neurotransmisores en distintas personas. Y la conclusión es que esta es la persona con más altos índices de bienestar, de paz y de felicidad. Ay, tú lo tienes ahí. ¿Cómo se Es un llama? libro sensacional de él, El monje y el filósofo. Yo no lo conozco ese libro. Ok, excelente. Bueno, buenísimo. sensacional. Bueno, él es un tipo extraordinario y tuve la oportunidad entonces en Buenos Aires de conocerlo y nos estábamos quedando en una casa juntos. Entonces lo pude conocer mucho durante una semana y conversar mucho con él. Y pues en algún momento le hice la pregunta que seguramente todo el mundo le dirá y es, pues, ¿cómo haces? ¿Cuál es tu secreto para ser considerado el ser humano más feliz que hay en el planeta? ¿Sí? Pues que se encuentra más feliz. Y él dijo, pues yo no sé si seré o no seré, me acuerdo que me dijo, pero yo no me puedo sentir más tranquilo en la vida. O sea, yo vivo fresco, yo vivo pleno. Y si puedo decir mi secreto es la práctica espiritual que está en la meditación, o sea, tener todos los días una práctica de meditación, pero siempre combinado con la práctica de la compasión. Entonces, y la compasión desde la perspectiva budista es la práctica del amor, ¿sí? O sea, digamos que compasión a veces nosotros la entendemos como si fuera lástima y no, o sea, compasión, el término, por lo menos en este contexto, es la práctica del amor y de irradiar y tener amor por los demás y tener como digamos, una disposición para ayudar, para dar a las personas que podamos, ¿sí? O al prójimo o a los animales. Eh, entonces, tener como una causa de amor. Y él tenía él practica mucho una meditación que se llama la meditación de meta, que en internet también pueden verla muy fácilmente. Se escribe meta como suena, y es una práctica y que la puede hacer uno todos los días, que es una oración en realidad. Cuando uno está meditando, incluir una oración por uno mismo, de mandar amor y de desearle lo mejor desearse lo mejor a uno mismo, a las personas que están alrededor de uno, sus familiares, a irlo extendiendo a las personas de esta ciudad, a las personas de Colombia, a todas las personas del planeta, como una hermandad humana, a todos los animales, a todas las criaturas, a los bosques, a la naturaleza y a todo el universo, va expandiéndose. Entonces es una práctica de estar dando y orando por todas las personas y deseándole el amor a todas las personas. Inclusive también hay una parte del meta que es a las personas con las que más dificultad tenemos, inclusive los que podemos llamar nuestros enemigos, orar por nuestros enemigos, orar por las personas que nos causan daño. Entonces, que eso es muy parecido a las enseñanzas de Jesús. Ahí empieza uno a ver también cómo todo se conecta. Aquí veo que hay una pregunta. Sí, Matthew Ricard, me preguntan que cómo es el autor, cuál es el nombre. Entonces no sé exactamente cómo lo puedo escribir, pero es Matthew Ricard. Creo que se escribe Richard. Entonces pueden buscar, y si no lo encuentran el nombre, que creo que lo van a encontrar, si no lo escriban perfecto, pueden buscar el monje
que es el hombre más feliz del mundo. Ahí lo tiene Guillermo Ginás. Ahí se alcanza a ver, ahí se alcanza a ver el nombre. Ah, pero este es otro nombre. Este no es el que yo estaba diciendo. Claro, y yo sí había oído hablar de ese libro, pero el nombre es uno diferente. Ah, yo puedo escribirlo acá, espérense. No, es que miren rojo está Matthew Ricard. Ah, sí, es que no se alcanzaba a ver. Ok, perfecto, sí, Matthew. Perfecto, así es como se escribe. Yo lo Es puse que aquí. este es un libro donde él está conversando con el padre de él de por qué dejó su carrera y su profesión y se fue a volverse budista y toda la explicación para que su padre entienda esos conceptos con los que él está viviendo. Fascinante, me parece. Todos los libros de él, las charlas de él son increíbles y él habla además de un tipo de compasión que es muy interesante que yo comparto, que es la alimentación compasiva y la conexión con los animales, básicamente. Él es vegano, muy comprometido con la causa vegana y enseña mucho que en la medida que uno desarrolla también una compasión por los animales, que son de alguna forma los seres más indefensos e inocentes que pueden existir porque no se pueden defender ante nosotros fácilmente, si nosotros desarrollamos una relación de compasión y de cuidado hacia ellos, eso se devuelve en últimas, eso nos va a producir también bienestar y felicidad y amor. Entonces, pues él tiene esa práctica y dice que uno tiene que también tratar de estar en contacto con los animales para ver la belleza que es un animal y las emociones, la forma, el amor incondicional que tiene un animal por uno. Ese es el tipo de amor que tiene que aprender uno, dice Matthew con mucha frecuencia, que a nosotros, a los seres humanos, nos hace falta aprender a amar como aman los animales. Eso lo podemos ver en nuestras mascotas y en todo, pero los animales también, las vacas, los cerdos y todos ellos tienen las mismas tipos de emociones. Entonces, por eso una dieta vegetariana, además de que pues ustedes de pronto lo han hablado, es la más saludable para prevenir enfermedades, pues es también la más compasiva y la más bonita, ¿sí? Tienes una pregunta de estar muy relajado y contento, ¿sí la ves? Sí, esa está muy buena. Estoy problemas de angustia, claramente tiene uno. Esta pregunta me parece importantísima e interesantísima porque lo he hablado además con algunas personas en estos días, que nosotros al buscar, digamos, o si estamos sintiéndonos tranquilos o si estamos positivos, es muy frecuente que sintamos como culpa, que nos sintamos casi que culpables o que digamos, pero ¿cómo voy a estar yo tranquilo y feliz y positivo en una situación tan complicada en donde hay personas padeciendo de la forma como están padeciendo, donde hay los riesgos que yo mismo puedo tener o mis seres queridos o algunas personas están inclusive pues teniendo gente cercana que está padeciendo? Y desde mi perspectiva, y yo creo que es muy en esta línea de lo que estamos hablando, yo creo que uno tiene que agradecer la posibilidad de poder tener una tranquilidad y una felicidad básica, inclusive en los momentos más difíciles. O sea, el trabajo que uno está haciendo es tratar de mantenerse en una frecuencia un poquito más alta que la frecuencia que también nos aparecen en los medios, y yo trato de ver bastante poquito los noticieros y todos los medios de comunicación porque todo el tiempo están bombardeando con miedo y pues finalmente lo que le muestran a uno es las cosas difíciles. Un periodista generalmente no se va a buscar los casos, saber las familias que tuvieron la enfermedad y que se recuperaron del coronavirus, sino no, van a contar es los muertos y las situaciones terribles. Yo creo que lo saludable es sí tenerlo presente porque no se trata de ignorar ni de reprimir ni de resistir esto, sino, por ejemplo, conectando con la práctica del metta, como la enseñan estos monjes, es mandar amor a estas personas, sí tenerlos presentes, agradecimiento a todos los médicos que están haciendo toda esta labor tan impresionante, mandar la mejor energía para todos los pacientes que están en este momento con estas y muchas enfermedades, pero también abogar y tener una disposición y un intento de uno estar positivo y alegre y con la mejor actitud que uno pueda tener, mantenerla todo lo que se pueda.
porque además de esa forma uno también puede transmitir a otros cosas positivas y puede darle cosas positivas, que si uno se mete también en el hoyo negro, pues tampoco puede aportar mayor cosa, ¿sí? Entonces, por eso también el trabajo de la meditación, de comer bien, de cuidarse, de estar con los demás, de compartir, de ayudar a las personas, todas son prácticas positivas. Oír música, por ejemplo, que enriquezca. La música es uno de los vehículos hacia el mundo espiritual más profundos o hacia el interior más profundos que tenemos. Oigamos música que nos inspire sentimientos positivos y bonitos y no música que puede tener, a veces también la música tiene poder de bajarlo a uno y ponerlo triste, ¿sí? Entonces acá vamos a ver si hay algo más. eh, ok, acá dice Miriam que en este momento se siente así y que puede ser por el miedo del momento presente. No sé si te refieres a que en este momento te sientes que estás tranquila o te sientes No, 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 lo que dice yo me siento así y creo que es porque medito y estoy en el momento presente. Ah, sí, 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 sí. Excelente. Ok, ok, ok. Ok. Perdón. Entonces, seguro, sin lugar a dudas, o sea, en la medida que estemos, que nosotros practiquemos todo lo que podamos estar en el aquí y en el ahora y que hagamos nuestras actividades del día, por ejemplo, cuando nos bañemos, hagamos el acto de bañarnos un acto de meditación, o sea, ese milagro y de agradecimiento. No olvidemos el milagro tan increíble que es que nosotros podamos abrir una llave y que nos salga agua fresca, caliente, y que podamos bañarnos y disfrutar semejante cosa tan, eso es un privilegio, lo que pasa es que estamos acostumbrados, pero hacemos si lo hacemos un acto ceremonial de agradecimiento y de sentir el agua y de estar en el presente y que cada cosa que hagamos lo hagamos así, pues vamos a estar mucho más tranquilos. El efecto es la tranquilidad. Pase lo que pase. Vamos a ser como el bambú, que empezamos hablando de esto. El bambú en los huracanes se mueve en los vientos fuertes y lo que tiene es flexibilidad, pero pues pasa el huracán y vuelve otra vez a su posición. Es de los árboles que más sobreviven a terremotos, a huracanes. Inclusive cuando se rompe es el que más rápido crece y se recupera. Entonces, por eso seamos bambús en ese sentido. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, Felipe, mil y mil gracias. Interesantísima la conversación porque es el momento en que todos nos volvamos bambús para poder que esta situación la aprovechemos y le saquemos el máximo jugo. Pues, Guillermo, muchísimas gracias por la invitación y tenemos que seguir en contacto y espero que volvamos a vernos en algún momento. Ha sido un placer. Lástima que no los he conocido en persona, pero de pronto en algún momento, cuando ya salgamos de la cuarentena, hacemos alguna reunión y nos veremos en persona. Me encantaría conocerlos en persona. Con toda seguridad, mil gracias. Bueno, un abrazo a todos. Chao, chao.